estamos tan embobados viendo cómo está cociéndose ahí en la manteca que se me olvidó por completo y se me está olvidando más con el sabor. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha que apapacha, ¿cómo no? En un video anterior les había dicho que teníamos que visitar este lugar, este tianguis, porque hay una oferta gastronómica tan pero tan bonita que nos quedamos con las ganas en ese día de quedarnos a comer. Bienvenidos a uno de los tianguis de los jueves que más me gusta venir, tanto a chacharear, a buscar ropa, como a comer, al tianguis de Velódromo. Fíjense que hemos estado ya en varios tianguis para grabar, para no grabar, solo para hacer nuestro scouting, para probar un poco. Y este como que tiene su esencia. Aparte, yo lo conocí porque justo patinaba acá al lado en el Valsked y había mucho movimiento de tenis, de ropa, que se traían del gabacho que comprábamos para patinar y me trae unos recuerdos. Aparte hay muy buena comida. Bien dicen por ahí que el que madruga a Dios le ayuda, y en este tianguis de Velódromo empezamos con el pie derecho y aplica perfecto esta frase porque vamos a comenzar con las clásicas gorditas ahogadas de este tianguis. Aquí tienen de dos, o pueden pedir las solitas clásicas doraditas recién sacadas de la manteca, o como las pedí yo, que creo que son más antojables y mucho más deliciosas, que son ahogadas. Nos acaban de decir que la salsa no pica nada, que es solo para dar sabor, consistencia y color, así que miren, yo siempre hago caso a los locales y a los que atienden el mismo local, así que aunque nos ensuciemos, agarremos, veamos que escurra un poco y mordida gigante. Dios mío, no les había dicho, pero esta es de suadero. La otra ya ni me acuerdo de qué la pedí porque estamos tan embobados viendo cómo está cociéndose ahí en la manteca que se me olvidó por completo y se me está olvidando más con el sabor que tiene este suadero, pero especialmente la salsa, un poco ácido, hasta siento que le pone limón y no hace falta ponerle ya aquí el limón a pesar que te los ponen por acá, y entiendo por qué es tan popular este lugar en este pasillo. Y fíjense que a pesar de que yo veo que la mayoría de la gente se las pide sin bañar, sí podría decirles que creo que sí vale la pena muchísimo por esa textura que cambia, que se vuelve aguadita, pero aún así a la hora de la mordida sigue teniendo consistencia y sabor adecuado. Aparte, lo mejor en ese tipo de cosas es que se absorbe tanto la salsa por la misma masa que cambia totalmente, pero se mantiene ahí el toquecito del maíz. Igual aquí nos acaban de recomendar que como ya viene bañada, pues también es de ley agregarle un poco más de esta salsa. Esta sí con cuidado porque nos dijeron que pica bastante, así que combinación de salsas, yo no me voy a negar. Esa salsa tiene más cuerpo, es más dura, como que tiene este toque mucho más ahumado, enchilado. La otra es para dar sabor totalmente, pero esa sí es para que amarre perfecto la gordita y se combine y se haga este baño de salsa perfecto. Ahora sí, por la segunda, que sigo sin acordarme de qué era, pero miren, aquí no pasa nada, tenemos hambre, entonces lo único que hace falta es morderle. Me hubiera juzgado si no hubiera pedido otra, pero es la clásica de chicharrón. Y algo que no les había comentado es que aquí la técnica de preparación es bastante interesante. Meten un poquito la masa en la manteca para que se pueda manejar mejor, no se haga dura. Después se hace la forma perfecta, directo al jacuzzi, y ya que está abierta con todo el vapor, se rellena de lo que más quieras. Y algo bien curioso es que aquí, aparte de tener cebolla y cilantro en la parte de adentro, cuando la bañan, le ponen un extra de la cebolla y el cilantro para que se vea todavía mejor y se antoje más. Algo inigualable con esta gordita que me está tocando es que le muerdes y es muchísima carne y también muchísima masa. Claro, para que te llenes, pero que también sientas este contraste de sabores que tanto nos encanta aquí en la Ciudad de México. Baje a esta última gordita con un poquito más de la salsa que me encantó y vemos qué más nos encontramos en esos pasillos de este tianguis que me encanta. Oigan, hicimos una parada técnica aprovechando que está el calorcito, que ya nos echamos las gorditas. Tienen que pasar a este negocio, ya hicimos un video específicamente hot dogs con salchicha artesanal. Vean esas chuladas. Y una de las chuladas también que pueden conseguir acá es una agüita de frutos rojos que me quedé enamorado en esa ocasión. Vámonos a recorrer más pasillos.
Oiga, y antes de empezar a pedir en este lugar que siempre que paso está repleto y hay comida de Oaxaca, te ofrecen la pruebita, taquito de quesito tradicional en lo que pedimos lo que va a ser el monstruo del video. ¡Vámonos! Esto sí es un chile relleno, pero bien relleno. Porque sí, estamos comiendo en un puesto de comida con solo artículos oaxaqueños. Puedo ver tasajo por ahí atrás, tasajo enchilado, pan de yema, tlayudas, pero nosotros nos estamos pidiendo esto que vi cómo lo estaban preparando y se me hizo agua a la boca. Hay que ponerle un poquito de esta salsa que es como tatemado con jitomate por acá para dar sabor, otra salsa y con eso tenemos. Aquí sí no va a haber forma bonita de comernos el taco porque como pueden ver todo se escurre y todo pesa, así que mordida gigante. ¿Saben qué es lo bueno de este taco? Que uno pensaría que solo es el taco con las tortillas, pero aquí se ven muy amables e incluye el tasajo, que es esta carne salada tan característica y especial de Oaxaca, con su longaniza que también. Espero que pronto estemos por allá en el pasillo del humo para enseñarles lo que es la carne oaxaqueña, pero si no, mientras con este taco de chile relleno se pueden dar una idea enorme. Aquí es el contraste que nos gusta de cada mordida, un poco de color intenso de la carne, algo más suavecito con el queso, que ahora sí les puedo decir, combinación de quesillo, queso ranchero y queso panela. Uno no se lo espera, pero qué bonito que te reciban así. Aparte, los acompañamientos que les puedes poner, guarniciones, tanto la salsa como la que le pusimos, como el jitomate, cebollitas, está increíble. Nosotros no le estamos poniendo limón porque creo que así está perfecto, pero también si quieren ponerle con gusto, que para eso están. Ahorita hablando con el señor X me estoy dando cuenta que miren, o sea, no les miento que el taco ha de pesar unos 350 gramos ya, combinación de todo, y que de hecho estaría bueno tener una tercera copia porque se rompen por todo lo que le puedes poner, por estos jugos que libera la carne, por la longaniza, por la grasa, por todo, y eso que también venden otras cosas que se ven bastante atascadas, tlayudas, tacos, un poquito de todo. Aquí lo que nos sobra es queso, es lo que más trae el chile, y esta combinación salada por el queso ranchero, esta textura que agrega que no se derrite perfecto, es lo que más me ha gustado de este taquito. Vamos a buscar una última cosita, un postrecito. Aunque yo creo que voy a pedir un taquito más, aunque no salga en la cámara. Mientras estamos comiendo, para limpiar el paladar, ustedes saben que yo soy fanático empedernido de los dulces típicos, entonces un mostachón y una coquita horneada para seguir comiendo. Vámonos. Y para darle matarila a esta ruta en el Tianguis de Velódromo, creo que no podíamos terminar si no es con estos tacos de michote. También veo que son muy populares justo donde están las lonas verdes, que le dan este sentido, esta vida a los tianguis. Y aquí están peloncitos, pero no se me preocupen, los vamos a preparar como se debe preparar un taco de michote, que es limón, cebolla, salsita y el toque secreto y especial que va a realzar todos los sabores, que es la piña. Ahora sí, antes de que se enfríen, mejor de una. Tantas texturas que hemos probado hoy, dando cambio de contraste, las salsas que pican, otras que no, y el chile completo. Creo que esto combina perfecto con el recorrido que ya tenemos, porque es suave, porque el adobo en sí tiene sabor, pero no funcionaría tanto, por lo menos en mi opinión, sin la piña y el limón. Aquí sí que se combine todo lo ácido, porque recuerden que eso es lo que más nos hace salivar, y en este taco, el de michote, está perfecto. Aquí solo unos toquecitos de sal. A mi gusto yo creo que con un poquito ya levanta. Y si no, tenemos otro para comprobarlo. Algo que me encanta de los michotes es esta textura que agarra antes de la bolsa, porque todo se empieza a comprimir, todo empieza a sudarse y agarra esta textura tan pero tan suave que de hecho se puede ver desde el momento en que parten la bolsa, lo ponen en el taco y se empieza a hacer tal y cual como una papilla para bebés. ¿Ven esto que se ve por acá? El limón, ya solo le combinamos un poquito de sal y ahora sí, muchas palabras, ya hemos hablado mucho en este video y solo nos falta este taquito para acabar. Y para no dejar pasar, ya le echamos salsa roja, pero también un poquito de la verde. ¿Quién dice que a lo mejor esa me gusta más? Pues sí, el punto de acidez que les había dicho también
se encuentra un poco presente en la salsa verde y combina muy bien. Hasta con gordita y orden salí. Vengan a ese lugar, está bien buena la masa y el chicharrón. Usualmente me dicen que tienen aquí la salsa también con el molcajete gigante. Y aquí Rocío, no solo a mí, sino a todos les da prueba, para que ahí tengan el hack y vengan a comer aquí también y se lo lleven a su casa. Mira, es el de la garnacha. Suavecito, y esa salsa que está por acá hace la diferencia ahí para que le lleguen y piden con la señora Rocío. Muy amablemente aquí nos regaló uno. Están bien buenos. Qué bonito recorrido nos echamos, y para aguantar, para hacer digestión y de postre, un vaso gigante de papaya, 35 pesitos, para poder comer bien en la próxima ocasión en donde nos veamos. Y si quieren venir ustedes a este hermoso tianguis, tienen que recordar que solo se pone los jueves sobre la calle Fernando Iglesias Calderón, a unos 4 minutitos del Metro Velódromo en la línea Café. Muy importante decirles que la mayoría de la comida está pegada a la banqueta del otro lado, y casi todo lo demás es ropa, es paca, es cosa traído del gabacho, así que para armarse de la ropa, aquí es la opción. Ahora sí, si tienen más recomendaciones de mercados, de tianguis, de donde quieran que grabemos, pónganlas por favor en la parte de aquí abajo, a mis redes sociales, y no se olviden que es muy importante darle me gusta, comentar, compartir, activar la campanita, y nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. Ahora sí, con su permiso, porque pues después de todo lo fat que comimos, ahora sí sigue lo fit. Estamos los días jueves aquí en Velódromo. El viernes estamos ubicados en calle León Cavallo, en la colonia Vallejo. Perfecto. Los esperamos de 9 de la mañana a 5 de la tarde.